Y dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Gracias, Will, por ese mensaje. No te veo ahora, pero gracias por ese mensaje con verdades que ya supongo que la mayoría de nosotros habíamos escuchado, pero cada vez que las oímos nos alimentan y nos curan y nos bendicen profundamente. Es un honor estar en medio de vosotros predicando la palabra del Señor. Iba a decir también un placer, pero no estoy seguro si es un placer, por lo menos hasta el momento. He tenido muchas luchas, especialmente, intimidado a veces por la responsabilidad también de predicar en este lugar. Y entre otras cosas me inquietaba un poquito el tema que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta ocasión. Con permiso voy a... Gracias. Porque se desvía quizá un tanto del enfoque central propuesto para esta conferencia. Sin embargo, sabiendo que Mark y Will iban a estar tocando las verdades fundamentales, justificación por la fe, la centralidad de Cristo, yo quería poner el acento en algo que creo que es complementario, pero en algo que es, entiendo, fundamental si queremos realmente que el Evangelio de Jesucristo brille de una manera fuerte en nuestra generación. Tengo en mente de una manera especial para este mensaje a pastores, predicadores. Claro, el mensaje es para todos, pero reconozco que ellos han sido los que han estado más presentes en mi corazón a la hora de preparar. Vamos a abrir con reverencia la palabra del Señor. Espero que Dios me ayude, porque no tengo 3 puntos. Tal vez puedo improvisar el tercero sobre la marcha. Yo soy largo. Si tengo 3 puntos, entonces estáis perdidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y aunque quiero centrarme en un versículo solamente, os invito a leer desde el versículo 2 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 10.
Primera Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Y dice la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de todos de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Permíteme una oración. Señor, estamos delante de tu palabra santa y queremos, Señor, que tú enternezcas nuestro corazón para recibirla con fe, con mansedumbre. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor, y que juntos podamos adorarte en espíritu y en verdad. Mientras, Señor, estamos sentados a tus pies, muévete de una manera especial. En nombre de Jesús. Amén. Es el versículo 5 en el que quiero centrarme, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, dice el versículo 4, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y aunque quiero centrarme en ese texto, quiero ponerlo en su contexto. Pablo y sus compañeros, al recordar a los tesalonicenses, a quienes habían predicado tal vez hacía una década, no pueden dejar de dar gracias al Señor porque, en primer lugar, ven en sus vidas las marcas verdaderas de genuinos discípulos del Señor Jesús. Su fe en Cristo no es de cartón piedra, su fe en Cristo es una fe auténtica, que produce obras, está viva, que se traduce en una conducta que honra al Señor, agrada al Señor y adorna el Evangelio. Por otra parte, su amor es sincero, ya no están viviendo para ellos mismos, ya no están pivotando en torno a su ombligo, sino que se han descentrado y están extendiéndose para la bendición de otros. Viven para amar al Señor con todo el corazón y también amar a su prójimo. Su amor trabaja, labora y también su esperanza es firme. Perseveran con paciencia y lo hacen aún en medio de grandes tribulaciones. ¿Por qué? Porque están en espera del regreso del Señor, del retorno de Cristo. No son perfectos, pero evidencian que son verdaderos cristianos. Y si alguien es verdaderamente un cristiano, entonces hay que darle gracias a Dios, porque la salvación es del Señor. En segundo lugar, Pablo da gracias porque sabe que esta gente, este puñado de creyentes en Tesalónica, son los amados del Señor con amor eterno. Les dice: conocemos vuestra elección, hermanos amados de Dios. Son parte de la compañía que el Señor escogió en la eternidad. Y Dios los escogió libre y soberanamente. Y Pablo da gracias por esa realidad. En el versículo, de los versículos del 5 en adelante, Pablo expone algunas razones más que le hacen estar convencido de que estos creyentes han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Por una parte, a partir del versículo 6, habla de cómo los tesalonicenses recibieron la palabra. Ellos recibieron el ministerio apostólico y el mensaje apostólico con gozo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Habían llegado a repudiar sus ídolos, se habían vuelto de todo corazón al Señor, se habían convertido en imitadores
de los apóstoles, pero también imitadores del Señor, y estaban llegando a ser un ejemplo para muchos otros. Se habían convertido como en una especie de caja de resonancia, porque de ellos habían recibido la palabra y ahora la palabra misma resonaba, se extendía hacia otros lugares, de tal manera que el apóstol dice, en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Así que la transformación de esos gentiles idólatras era una prueba irrefutable de su elección. Oyeron y siguieron al pastor porque eran de sus ovejas. Pero además, en el versículo 5, Pablo destaca un hecho que también evidencia el amor especial que el Señor les tenía. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Lo sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y quisiera destacar algunas verdades de este versículo. Hay una frase que se le atribuye a Francisco de Asís y que ha llegado a ser muy popular. Y dice más o menos, prediquen el evangelio todo el tiempo y si es necesario, usen palabras. Suena bien. Es elocuente, pero contiene un error fundamental. Porque el evangelio es una palabra. El evangelio es la palabra de la cruz. El evangelio es en sí un mensaje, como ya se nos ha dicho, que debe ser declarado. Contiene verdades concretas, verdades definidas que deben ser comunicadas dentro de los límites del lenguaje. El apóstol dice, nuestro evangelio no llegó solamente en palabras, o sea que llegó en palabras. No solo en palabras, hubo también poder, pero no hubo poder aparte de las palabras, hubo un mensaje. Cuando los misioneros entraron ahí en Tesalónica, Lucas nos da testimonio de cuál fue el contenido de ese mensaje. Y escribiendo en Hechos, dice que ellos llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, Hechos 17, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Allí está, un mensaje definido. Pablo discutió, Pablo declaró, expuso la identidad mesiánica de Jesús, la necesidad de su muerte vicaria y su resurrección. Así que Pablo no hubiese estado de acuerdo con Francisco de Asís. Hermanos, es nuestra responsabilidad dar pan a los hambrientos. Es nuestra responsabilidad defender el derecho de los débiles como una muestra de amor sincero a ellos y en respuesta a la gracia que nosotros hemos recibido. Pero ayudar y abrazar y luchar por el derecho de los débiles no es predicar el evangelio. Debe ser nuestro deleite vivir una vida santa, apartarnos de todo mal para agradar al Señor, consagrarnos a Él, a su nombre y a su propósito. Ese debe ser nuestro gozo. Pero eso no es predicar el evangelio. Ni siquiera hablar de Dios es predicar el evangelio. Decir que Dios nos ama es decir la verdad, pero no es predicar el evangelio. Decir que el evangelio es el poder de Dios para salvar es una realidad preciosa, pero ¿cuál es la buena noticia? Ni siquiera decir eso es predicar el evangelio. No hemos predicado el evangelio hasta que no hemos proclamado el hecho de Cristo, que Dios se encarnó en Jesús, como hemos escuchado, que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que cumplió la ley como nuestro representante, que en la cruz se vistió de nuestra desnudez para vestirnos a nosotros de su justicia, que aquel viernes a las afueras de Jerusalén murió como un apestado, como un maldito, pero expiando el pecado, satisfizo la ira de Dios. Lo descolgaron muerto del madero, lo colocaron muerto en un sepulcro y estaba muerto cuando rodaron la piedra y se selló la entrada y todo se quedó en silencio. Pero que en la madrugada del domingo se levantó y le pisó la cabeza a la muerte
y salió de la tumba entre la algarabía y el gozo de los ángeles, que ascendió al cielo y que reina desde su trono, habiendo recibido de Dios Padre todos los galones y el nombre que es sobre todo nombre, y que Él es nuestro profeta, como hemos escuchado, Él es nuestro sacerdote y Él es el Rey, quien nos revela al Padre, nos reconcilia con Él por medio de la sangre de su cruz, y quien nos libra de nuestros enemigos y nos regala una nueva vida bajo el amparo de su estandarte, para que podamos experimentar la plenitud que solamente se puede conocer bajo su yugo, cuando nos arrepentimos y creemos en su nombre. No hemos predicado el Evangelio hasta que no hemos dicho esas cosas. Y quiero destacar algo más. Lo que los misioneros predicaron allí no fue una guía para acercarse a Dios. Fue una noticia, una buena noticia. La palabra evangelio hace referencia a esa grata noticia de un acontecimiento histórico, objetivo, que lo cambia todo para bien. No son consejos morales, no son técnicas de autoayuda, no es una convocatoria a los hombres y a las mujeres para que se enmienden, no lo es. No es una lista de mandamientos para cumplir a fin de que Dios nos sonría y nos reciba por fin, sino el anuncio gozoso, el anuncio feliz de lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús, a fin de recibirnos sin reproche y para siempre. Aquellos que piensan que al fin y al cabo no están tan mal, aman los mandamientos y las listas de cosas que hacer. Sienten que aunque no son perfectos, pueden hacer algunas cosas para que Dios les reciba. Así que le dan la bienvenida a nuevos retos, le dan la bienvenida a nuevas penitencias si hace falta, pero aquellos que se saben heridos de muerte, aquellos que conocen su propia bancarrota, lo único que necesitan es un milagro. Háblame de un milagro. No me traigas una lista de quehaceres. El Evangelio es una palabra para los desahuciados, porque es el anuncio del milagro que Dios ha hecho en Cristo a favor de los impotentes. El Evangelio no nos trae un tienes que. El Evangelio nos dice está hecho. Y está hecho de una manera cabal, rotunda y definitiva. Y por tanto nos exige considerar todo lo demás basura y todos nuestros intentos, tirarlos por la borda y abrazarnos sin más al regalo que Dios nos hace. Lutero era un hombre angustiado. La religión había puesto sobre sus hombros el peso aplastante de 10,000 quehaceres a fin de estar a bien con Dios. Pero cuando el Señor por su Espíritu le enseñó el Evangelio, él pudo decir en la disputa de Heidelberg, la ley dice haz esto y eso jamás se hace. La gracia dice cree en este y todo ya está realizado. Así que Pablo trajo a los idólatras en Tesalónica un mensaje concreto que procedía de Dios, cuyo tema principal, cuyo único tema era Cristo, su persona, su obra, su gloria, y que es la buena noticia de salvación para todo aquel que cree. Y eso debe venir en palabras, como un mensaje. Esa es nuestra misión también, hermanos. Somos heraldos, se nos ha confiado una palabra, un mensaje. ¿Lo conoces? ¿Lo conocemos bien? ¿Lo amamos? ¿Hemos sentido su potencia? Una pregunta más. ¿Seguimos sintiendo su potencia? ¿Seguimos sintiendo que nos alimenta y nos vigoriza y nos recrea y nos consuela y nos levanta y nos cura y nos hace danzar? A veces nuestro corazón se embota, a veces nuestros oídos se agravan y necesitamos venir al Señor una y otra vez y decir: Señor, sálvame, ayúdame, para que el Barça o el Madrid o la comida o cualquier otra cosa o la familia no sea aquello en que mi corazón encuentra el máximo gozo,
Señor, no me dejes nunca escuchar estas cosas sin emocionarme. Señor, líbrame de toda dureza. Unge mis ojos con colirio. Ven y abrázame de nuevo. Calienta mi corazón con tu espíritu. Porque tenemos esa tendencia a veces a escucharlo una vez más y volvernos quizá apáticos cuando el mundo empieza a ganar terreno en nuestro corazón. Pidamos al Señor esa gracia, que nos haga el favor de siempre estar emocionados, crecientemente emocionados al ver la gloria. Somos heraldos, hermanos, se nos ha confiado un mensaje definido, no hay nada que quitarle, no hay nada que agregarle, no tenemos derecho a actualizarlo, ni matizarlo, ni adornarlo, ni rebajarlo, ni endulzarlo. No nos toca a nosotros hacer esas cosas, nos toca encarar con amor a las personas y entregarles el mensaje sin más. Publicar con precisión lo que se nos ha dicho, de modo que podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien, que usan bien la palabra de verdad. Mientras el mundo nos está demandando que maticemos algunas cosas, que limemos algunas aristas de este mensaje, que acomodemos un poco nuestro discurso al pensamiento de la época. Nosotros tenemos, junto con el apóstol Pablo, que hacer la misma resolución. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo crucificado. Ese era el principio y el final de su mensaje. Fuera de allí Pablo no sabía nada, no quería saber nada. Pablo sabía que el judío le consideraría un blasfemo. Jesucristo crucificado, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué contradicción es esa? Pablo sabía que el griego escucharía su mensaje y saldría riéndose. Le consideraría un tonto de remate. El Cristo crucificado no tiene sentido. Pero Pablo sabía que por el poder de Dios, para aquellos que son llamados por Dios, ese mensaje, una locura a la mente de los hombres sin Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío o griego. Necesitamos revisar nuestros sermones, hermanos. Necesitamos llamar a las personas a la santidad. Necesitamos llamar a las personas a la obediencia, pero siempre sobre la base del Evangelio, sobre la base de lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros. No sea que estemos exhortando a ser buenas personas a aquellos que ni siquiera tienen vida espiritual. Sería una tragedia estar exhortando, animando a muertos espirituales a ser buenas personas. Necesitamos reexaminar lo que enseñamos a nuestros niños. Porque si todo mi mensaje es pórtate bien, sé bueno, sé bueno. En una ocasión estaba corrigiendo yo a mi hija y ella me dijo algo que me dejó: papá, yo quiero ser buena, pero es que no puedo. Nunca he tenido mejores oportunidades para predicar el Evangelio a mis hijos que cuando he tenido que corregirlos y disciplinarlos. Porque si yo simplemente le digo, tienes que portarte bien, tienes que ser buena, tienes que compartir las cosas, le estoy pidiendo peras al olmo. Pero hay una palabra de esperanza, hijita. Precisamente para eso ha venido el Señor. Para cambiar nuestro corazón. Para producir, para traer el poder, el querer y el poder por su buena voluntad. Necesitamos revisar las enseñanzas que damos a nuestros hijos en las escuelas dominicales también. Nuestro mensaje es la buena noticia de que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta los pecados a los hombres. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él.
Ese es el Evangelio de Cristo y esa es la palabra que anunciamos y debe venir como un mensaje definido, concreto. Pero el Evangelio no solamente vino en palabras. El Evangelio no solamente llegó como una palabra fiel. Por supuesto, hubo un mensaje ortodoxo. Es imperativo, tiene que ser así. De no ser así, como nos hablaba ayer el hermano, es una traición a Cristo. Pero no solo llegó como un mensaje ortodoxo. Llegó, y cuando llegó, hubo una manifestación de poder. Una genuina efusión del Espíritu de Dios. De tal manera que Pablo y sus compañeros dieron testimonio de Jesús al rojo vivo. Dieron testimonio de Jesús vibrando en sus corazones, henchidos de certeza, pletóricos de confianza. Yo sé que algunos piensan que en este texto Pablo no está hablando, cuando se refiere a la plena certidumbre, de sí mismo y de sus compañeros, sino que se está refiriendo más bien a los tesalonicenses. Algunos piensan, y es respetable, de hecho no las tengo todas conmigo, algunos piensan que lo que Pablo está diciendo es que cuando ellos anunciaron el Evangelio en Tesalónica, entonces el Espíritu de Dios hizo algo en el corazón de los tesalonicenses, de tal manera que recibieron la palabra en plena certidumbre, reconociendo en sus entrañas la veracidad de ese mensaje. Pero yo pienso que eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo se refiere a que él mismo y sus compañeros, cuando anunciaron la palabra, lo hicieron llenos, henchidos de certidumbre, experimentando una visitación del Espíritu de Dios en sus corazones. Estoy de acuerdo con el comentarista William Hendrickson. Él dice, la plena seguridad es un efecto inmediato de la presencia del Espíritu en el corazón de los embajadores. Debido al contexto inmediato, tanto precedente como siguiente, es probable que los comentadores que adjudican esta seguridad a los tesalonicenses estén equivocados. Es probable. La referencia aquí, al menos en principio, primariamente, es a la plena seguridad de los misioneros mismos al hablar la palabra. Ahí termina la cita de Hendrickson. Por supuesto, hermanos, los tesalonicenses también experimentaron el toque de Dios, ese portentoso obrar del Espíritu de Dios en sus corazones. De hecho, hemos visto en los versículos 6 y siguientes que fueron transformados por la acción sobrenatural de Dios. Se volvieron a Dios, desecharon sus ídolos, recibieron con gozo del Espíritu la buena semilla del Evangelio. Pero en el versículo 5 entiendo que Pablo está hablando de sí y de sus compañeros. Llevaron el mensaje. Durante 3 sábados consecutivos discutieron, declararon, argumentaron, razonaron, expusieron, pero al hacerlo, hermanos, la mano de Dios era notable sobre su vida. Y hablaron, y lo sabían, con un poder inusual. Vinieron con un mensaje, pero mientras lo entregaban, algo extraordinario pasó en sus corazones. Dios se hizo presente, de tal manera que lo comunicaron con una extraña energía y con una autoridad apabullante. Eran conscientes de estar revestidos de un poder de lo alto. Eran conscientes de que el Espíritu estaba obrando de una manera indiscutible. Y los tesalonicenses también eran testigos. Sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Predicaron por el Espíritu, asistidos por el Espíritu, investidos de poder del Espíritu Santo, pletóricos en confianza. Quiero preguntarte, ¿conoces esa experiencia? ¿Sabes lo que es ser tomado por Dios y levantado por encima de tus recursos y de tus posibilidades? Estamos hablando de un derramamiento especial del Espíritu de Dios, una capacitación sobrenatural.
para una tarea específica, una efusión, una llenura, llámalo como quieras, que en primer lugar provee un testimonio subjetivo, que es fresco, que es vivo, que es pujante de la gloria de Cristo y del poder del Evangelio. Y por otra parte, otorga capacidad, habilitación para hacer aquello que Dios nos encomienda. Y esta unción hace que bajo su calor se derritan las dudas, huyan los temores. La fe se afirma, se afianza, se ensancha, se profundiza. Las realidades objetivas de repente se vuelven aún más claras, se sienten más adentro en los tuétanos, se saborean de una manera muy real. Hay una nueva alegría, hay un nuevo valor para dar testimonio. Hay algo que 5 minutos antes no tenías, pero ahora lo tienes, porque ha venido de arriba. Hace 5 minutos estaba lleno de dudas, llenos de temores, queriendo escapar de la escena, reculando, queriendo desaparecer. Pero de repente hay una nueva, algo. ¿Quién es capaz de definir bien esto? Pero yo creo que en buena medida muchos de vosotros lo hemos experimentado en diferentes medidas, pero sabemos de qué estamos hablando. Esa visitación del Señor por su Espíritu, ese aflato, ese soplo, esa unción, esa habilitación sobrenatural para hacer lo que tienes que hacer. Y de repente valor, y de repente convicción, y de repente denuedo, y de repente libertad, y de repente nuevas presiones. Y a veces delante de la gente sintiendo un amor muy especial, que sabe que no estaba allí. Amabas a la gente, pero ahora lo estás sintiendo de una manera muy especial. Y un celo por la gloria del Señor como nunca antes. Y un deseo de que de verdad el Señor desnude su santo brazo y bendiga y levante a su gente. El doctor Martin Lloyd-Jones describe eso de esta manera. ¿Qué es?, se pregunta. El Espíritu Santo descendiendo sobre el predicador de forma especial. Y aquí podríamos decir, no solo sobre el predicador, también en nuestros hogares, en medio de los nuestros, o en una habitación de hospital, mientras servimos al Señor, sirviendo a su gente. El Espíritu Santo descendiendo sobre el predicador, sigue la cita, de forma especial. Es un acceso de poder. Es Dios dando poder y capacitando al predicador a través del Espíritu. Y sigue diciendo, da claridad de pensamiento, claridad de discurso, facilidad de habla, gran sentimiento de autoridad y confianza al predicar, una conciencia de un poder que no es tuyo, que llena de emoción todo tu ser y una indescriptible sensación de gozo. Eres un hombre poseído, has sido tomado, me gusta expresarlo de esa forma, y sé que nada en la tierra puede compararse a esa sensación que cuando esto sucede tienes la impresión de no estar predicando, eres un observador. ¿Y qué sucede con las personas? Dice él, lo sienten de inmediato. Ahí termina la cita. Por su parte, el pastor Albert Martin define la unción de esta manera. Es ese elemento peculiar de la energía divina que reposa sobre un hombre y sus manifestaciones. De modo que cuando habla, sabes que estás tratando no con un mero mortal, sino que tienes tratos con Dios. Dios se sienta sobre las palabras de un hombre cuando salen de su boca. Y cuando golpean nuestros oídos y corazones, sabemos que tenemos tratos con el Omnipotente. Fin de la cita. Hermanos, la historia da testimonio de que a Dios le agrada visitar de ese modo a sus siervos y usarlos de una manera extraordinaria para herir con el Evangelio las conciencias de los pecadores más duros. No podemos leer las historias de George Whitefield o Jonathan Edwards o David Brainerd sin percatarnos que todos ellos conocían muy bien estas experiencias, este tipo de visitaciones y de derramamiento del Espíritu en sus corazones. Sabemos, por ejemplo, del pastor Robert Murray McCheyne. Se dice que durante su ministerio en Dundee,
a finales del siglo XIX, la presencia de Dios era tan manifiesta a veces que en ocasiones sencillamente él salía al púlpito y antes de pronunciar una palabra había una manifestación tan patente de la presencia de Dios que la gente ya estaba llorando y quebrantada. Por supuesto, el mensaje tiene que ser entregado, pero Dios ya estaba obrando de una manera sobrenatural y extraordinaria. Y las escrituras mismas están llenas de estos ejemplos que demuestran esta realidad. El apóstol Pablo, hemos escuchado sus palabras antes, las que dirige a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Estuve entre vosotros con mucha debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Creo que se está refiriendo en parte a lo mismo. ¿Y qué me decís de Esteban? El Señor había dicho a los suyos, pero cuando os trajeren para entregaros, Marcos capítulo 13, no os preocupéis de lo que habréis de decir, ni lo penséis. Cuando os trajeren para entregaros, tranqui, no os preocupéis de lo que vais a decir, ni lo penséis, dice. Sino lo que os fuere dicho en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. En otras palabras, en circunstancias extraordinarias. En esos momentos donde os arrastran a los tribunales, tranqui, porque habrá un soplo divino, habrá una capacitación, podéis contar con eso. No os pongáis, no empecéis a huir en vuestro interior, porque el soplo de Dios estará con vosotros. Y en aquella misma hora os será dada palabra para hablar. Y no seréis vosotros los que estéis hablando. Será el Espíritu de Dios el que se encargue de todo. Oh, hermano, eso fue lo que le pasó a Esteban. ¿Recuerdas a Esteban, el diácono en Jerusalén? La turba cayó sobre él, rechinando los dientes, lo llevaron delante del concilio. Pero hermanos, el Espíritu de Dios lo inundó de tal manera. Tan extraordinaria estaba siendo la operación del Señor en su corazón, que dice que los que lo miraban, ese hombre estaba incandescente. Algo estaba pasando allí. El Señor estaba cumpliendo su promesa. Y los que miraban a Esteban no daban crédito. Su cara, ¿has visto su cara? Dice la Escritura que parecía el rostro de un ángel. Y luego lo arrastraron para lapidarlo. Pero dice que él, lleno del Espíritu Santo. En lo que creo que es una visitación, digo, extraordinaria y especial, que lo habilita para ser fiel en esa hora. Él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. La gente estaba rechinando los dientes, echando espuma por la boca, cogiendo piedras para machacarle. Pero él vio la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. Veo los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Y luego murió, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Necesitamos esto, hermanos. Yo no estoy queriendo decir que todos tengamos que experimentar la misma medida de estas cosas, pero sí estoy diciendo que necesitamos esto. Necesitamos el soplo, necesitamos ese aflato, necesitamos esa visitación, esas visitaciones puntuales, continuadas, para que el ministerio sea hecho en poder del Espíritu Santo. Porque los enemigos y las fortalezas espirituales contra las cuales nos enfrentamos son formidables y nada menos que la asistencia sobrenatural del Espíritu, comunicándonos su poder en esa misma hora, puede hacernos útiles. Hermanos, la ortodoxia no es
suficiente. Es crucial, es vital. Sin ortodoxia, sin un mensaje fiel, apaga y vámonos. Pero después de que tienes un mensaje fiel, necesitamos más. El Jesús resucitado se aparece a los suyos y les muestra sus heridas y come con ellos, como nos recordaba Will hace un rato. Y luego dice, lo relata Lucas en el capítulo 24 de su evangelio, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta allí ellos estaban perplejos con muchas cosas. Pero Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, detente aquí un momento. Jesús resucitado les muestra la realidad imponente de su resurrección corporal, física. Y luego les ayuda, les abre el entendimiento para que ellos conecten las cosas. Y les confirma que ellos son los testigos. ¿Hubo alguien en mejores condiciones que ellos para salir inmediatamente y predicar? El Señor les acaba de dar entendimiento, han atado los cabos, están viendo a una cuarta de ellos al Señor resucitado y son los testigos autorizados por el Señor. ¿Qué toca? Salir corriendo y anunciar, dar testimonio, ¿no? Pues Jesús les dice, no vayáis de la ciudad de Jerusalén, permaneced allí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo sé que esto está ubicado en un momento muy concreto de la historia de la redención, pero creo que también se aplica a nosotros. Después de que tenemos el conocimiento preciso de la verdad revelada, todavía necesitamos poder del Espíritu Santo para poder dar fruto para el Señor. Hermanos, nos engañamos pensando que un esmerado estudio y una exposición fiel de un texto es todo lo que se requiere. Espero que estéis de acuerdo conmigo. El mensaje, sin alguna medida de esta asistencia, de esta dotación espiritual, es impotente. Puede ser puro, puede ser fiel, puede ser pertinente, puede ser claro, puede ser incluso brillante, pero si nos lleva ese soplo del omnipotente, será inocuo. Necesitamos que Dios se manifieste mientras damos la palabra de la cruz. David Brainerd, citado por Jonathan Edwards, dijo: cuando los pastores permanecen bajo el influjo especial del Espíritu de Dios, Él los ayuda a llegar a las conciencias de los hombres como si los tuvieran en sus propias manos, mientras que sin el Espíritu, poco importa qué argumentos u oratoria empleemos, estaremos utilizando muñones en vez de dedos. Hermanos, qué gozo al comprobar que el Señor está trayendo a muchos de vuelta a las grandes doctrinas del Evangelio y despertando un sincero interés en la predicación expositiva. Que siga siendo así, que siga esa seducción divina. Pero debemos tener cuidado de no desequilibrarnos. Tal vez ha llegado la hora. Yo sé que esto es muy matizable, pero confío en vuestra bondad, que no vais a retorcer esta frase, que vais a intentar entenderme. Tal vez ha llegado la hora de pulir menos los sermones y caer antes de rodillas para que Dios ponga su aliento en cada frase. Conocimiento, claro,
desde luego. Precisión, claro, precisión. Cada vez más. Oro al Señor por eso. Queremos la palabra fiel. ¿Y qué más? Poder. Poder de lo alto. El poderoso movimiento del brazo del Señor sobre nuestra alma y a través de nosotros. No confiamos en la experiencia, no confiamos en el talento, no confiamos en la elocuencia, no confiamos en la erudición, no confiamos en el carisma personal. Por cuanto Dios ha dicho, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Recuerdo la primera vez que me pidieron compartir en la iglesia en la que nací de nuevo y me crié en los caminos del Señor. Y me tocaba predicar. Para mí era un reto imponente, entre otras cosas porque el temor número uno mío era hablar en público. Era imposible para mí. La primera vez que lo hice me oriné en los pantalones delante de toda mi clase. Y la primera vez que lo hice en la iglesia me tuve que sentar sin decir nada. Me puse a llorar, pero no era de emoción, era de los nervios. Y me tocaba predicar, es la primera vez y recuerdo eso. Creo que ha sido algo que marcó mi corazón. No siempre, me gustaría decir que siempre he tenido esa misma conciencia, pero no diría la verdad. O por lo menos con esa intensidad. Sí, siempre la misma conciencia, pero no con esa intensidad. Pero yo recuerdo que puse todos los folios en el suelo y me tiré en el suelo también. Y dije, Señor, he hecho lo que he podido. Busqué las mejores frases, no busqué las peores. He buscado los mejores ejemplos. Esto es todo lo que puedo hacer. Y incluso esto lo he hecho con la gracia que tú me concedes. Pero si tú no vienes, si tú no haces, si tú no operas, si tú no extiendes tu mano, Señor, esto es poco y nada, esto no sirve. Solamente en todo caso puede tocar la mente de alguien, llamarle la atención. Pero Señor, las fortalezas son demasiado formidables. La batalla es espiritual. El caballo se alista para la batalla, pero tienes que ser tú el que dé la victoria. En este caso el burrito se alista para la batalla. Pero bueno, al Señor le da lo mismo un burrito que un caballo. Porque al fin y al cabo es cuando Él alza su mano, cuando se dispersan sus enemigos. Y recuerdo estar ahí, muy consciente de mi necesidad. Y le pido al Señor que me ayude a estar ahí hasta que Él me llame. Ahora bien, hermanos, Pablo piensa que esta poderosa intervención del Espíritu Santo que tuvo lugar en esos sábados, capacitándolos, tanto a ellos como rompiendo las cadenas y los yugos de los tesalonicenses, era una evidencia de la elección divina. Dios los había escogido en la eternidad y ahora se manifestaba de manera poderosa para llamarlos en el tiempo, para conquistarlos. Por eso vino de esa manera. Quiero decir que estas unciones no son la conquista del hombre, sino el regalo amoroso de un Dios soberano. El Espíritu no está sujeto a patrones fijos, ni se ajusta a nuestros tiempos, ni responde a la voz de ya. No le podemos dar a un botón para que sucedan estas cosas. No hay 3 pasos para asegurarte la unción. Depende de su soberanía, de su libertad. No podemos generar este soplo. Dios tiene que enviarlo. No podemos producirlo. Pero eso sí, hermano, podemos desearlo. Y podemos esperarlo. Y podemos disponernos para que el Señor lo conceda. Quiero terminar haciéndoos
varias preguntas, 5 preguntas. ¿Eres consciente de tu dependencia, de la intervención del Espíritu Santo? ¿Desesperas de ti mismo? ¿Eres consciente de que necesitas esa gracia viniendo una y otra vez sobre tu vida? Donde quiera que Dios te haya puesto, en el púlpito o en cualquier otra brecha donde el Señor te haya sembrado para su gloria. ¿Eres consciente de que necesitas eso? ¿Comprendes que separado de Él nada puedes hacer? Que después de alistar al burrito, como Dios nos sople, el burrito se estrella. Hermanos, porque a veces confiamos en nuestra carne, a veces en nuestro orgullo, sin darnos cuenta a veces. Somos engañados por nuestro propio corazón. Y abrigamos la esperanza de que, bueno, sí es verdad, no soy un hacha, pero algo puedo, algo puedo. No lo decimos así, por supuesto, pero actuamos bajo ese patrón. Emprendemos la batalla apoyados en nuestra prudencia o en nuestra autoridad o en nuestra solvencia o en nuestra erudición o sobre la base de que ya conocemos una doctrina. Pero no es una doctrina, no es un credo, es la intervención poderosa del Salvador. Y hermanos, si es así debemos arrepentirnos. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo y recibir del cielo estas investiduras de poder, tenemos que experimentar nuestro propio vacío, nuestra propia debilidad e insolvencia y crecer en la convicción de nuestra absoluta dependencia del mover del Espíritu de Dios. Segunda pregunta. ¿Anhelas una creciente manifestación del Espíritu en tu alma para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo? Alguien dijo, nadie obtiene esta bendición si siente que se las puede arreglar sin ella. ¿Lo anhelas? El apóstol Pablo lo anhelaba, lo deseaba y de hecho se aseguraba de que la gente orase de esta manera por él. Y cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6, él les dice que deben orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Deben perseverar en eso y orar por todos los santos y por mí, dice. Y escucha lo que él pide. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Él tiene un conocimiento grande del mensaje. Pero lo que él está pidiendo es que cuando toque, cuando se abra la puerta, cuando el Señor le ponga allá ese algo, me sea dada palabra, dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que con denuedo hable con él, que él pueda experimentar esa libertad, esa habilitación, esa capacitación, ese soplo de Dios sobre su alma. ¿Deseas esto en tu vida? Tercera pregunta, ¿lo pides? O antes, tercera pregunta, ¿crees que el Señor lo puede y lo quiere hacer? ¿Crees de verdad que el Señor quiere darte nuevas medidas de esto? ¿Crees que puede y quiere hacerlo contigo? Te animo con esta promesa de parte del Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le da una serpiente. ¿Qué padre, si un hijo le pide un huevo, le tira una piedra? ¿O le da un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quiénes piden aquí? ¿Hijos? No le piden a papá, al Padre Celestial. Así que no estamos hablando de una dación inicial del Espíritu Santo, puesto que los hijos ya tienen el Espíritu Santo. Son gente que tiene el Espíritu Santo pidiendo el Espíritu Santo. ¿O no? Tienen, porque si no, no serían hijos.
Pero allí se acercan los hijos que tienen al Espíritu Santo diciendo: papá, el Espíritu Santo, el poder, esa asistencia, esa habilitación, esa visitación, ese toque, ese algo que yo no pongo y nunca podré poner, y que hace que realmente tu obra avance y tus propósitos sean adelantados a través de mí y de el servicio que pueda hacer este burrito. Cuarta pregunta: ¿estás dispuesto a implorar esta bendición con fe? ¿Estás dispuesto a implorar? Esto no se exige, pero se implora. Señor, dame. ¿Estás dispuesto a hacerlo con fe, con humildad y con perseverancia? ¿Estás dispuesto a buscar el rostro del Señor de una nueva manera? ¿Recuerdas? En una ocasión Jesús, descendiendo del monte, encontró que la mayoría de sus discípulos estaban discutiendo con algunos en el valle. ¿Qué discutís? Y entonces se adelantó un hombre y dijo: maestro, traje a tus discípulos a este hijo mío que está poseído por el demonio, pero ellos no han podido echarlo fuera. Y entonces Jesús dijo: traédmelo acá. Y él expulsó al demonio. La jornada terminó, ellos se reunieron en la casa, supongo que con un sabor agridulce. Dulce porque el Señor había demostrado otra vez su solvencia, su capacidad, su amor, su compasión, porque habían visto irse al Padre y al Hijo para vivir una vida nueva, a ese muchacho libre de esa tortura satánica. Pero también agrio, porque ellos no habían podido y eran muy conscientes de su impotencia. Y ellos saben que deberían haber podido. ¿Por qué nosotros no pudimos?, le preguntan. Y el Señor no los consuela vanamente y les dice: no os preocupéis, ahora no penséis en esas cosas, venga a dormir que mañana será otro día. El Señor, a una pregunta franca, una respuesta franca, y les pone el dedo en la llaga. Ahora se asegura de que antes de que ellos pongan la cabeza en la almohada, ellos se van a ir con una promesa de Dios. Si podéis creer, seréis removedores de montaña. Diréis a este monte: quítate y échate en el mar, y será así. Pero Él les dice: no pudisteis por vuestra poca fe. Y añade: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Me he perdido, Señor. No pude por falta de fe, poca fe canija, muy poca agua para mover ese molino. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿los demonios se sacan con fe o se sacan con oración y ayuno? ¿Es que acaso tengo que decirle a la persona: discúlpeme, quédese ahí, vuelvo en 1 día y medio? ¿Me voy a ayunar y luego vengo? ¿Estaba Jesús siempre ayunando? Por supuesto, no. ¿Podía echar a cualquier demonio en cualquier momento? Claro que sí. ¿Qué tiene que ver la fe con la oración y el ayuno? Y me gusta, cuando he hablado de este pasaje, usar un ejemplo que a mí me sirve. Si alguien me dijese: Israel, me he propuesto, antes de que termine 2018, saltar 7 metros en longitud, el salto de longitud, esa prueba del atletismo. Y entonces yo le digo: 7 metros, ¿7 metros quieres saltar? Sí. Pues vas a tener que hartarte de entrenar. Y me dice un poco pedante: bueno, con entrenamiento no se saltan 7 metros, se salta con flexibilidad, con una buena medida de potencia, fuerza, una técnica depurada, y si reúno esas cosas, saltaré los 7 metros. Y yo le respondo: pero que como no te hartes de entrenar, no lo saltas. Porque ¿dónde se adquieren esas cosas? No, perdona, los demonios no se sacan con oración y ayuno, es la fe. Así es. Pero que como no te hartes de orar, no mueves tú esa montaña. No la mueves. No la mueves. Hermanos, estamos dispuestos a responder al llamamiento del Señor.
al cuarto secreto. Comprad libros, leed libros. Hay un momento para leer libros y hay otro momento para dejar de leer libros y agarrarse a los cuernos del altar como un pitbull, como un molusco a la roca, y dejar que el Señor te descoyunte el muslo y me lo descoyunte a mí. Tengo que reconocer, hermanos, que pocas veces me he sentido más incapacitado para predicar, porque soy tan consciente de mi necesidad de que el Señor pueda regalarme aquello que os anuncio. Pero estamos dispuestos a decir: Señor, queremos implorar esto con humildad. Creo que tú quieres hacerlo. Creo que tú puedes hacerlo. Lo necesito desesperadamente. Señor, ayúdame a ser preciso. Señor, enséñame la gloria de tu verdad. Señor, ayúdame a ver más claramente los contornos de tu evangelio, para que cuando yo anuncie una palabra sea fiel, sea preciso y no le haga daño a tu iglesia y saque una sonrisa tuya. Pero Dios, vengo buscando ese toque, esa frescura, esa visitación sobre mi alma, Señor, para que tu obra sea hecha, para que el evangelio venga con una palabra fiel y con poder notable. Estamos dispuestos a ir ahí al lugar secreto de oración. Qué sitio más precioso este. Y no lo digo solamente por el salón, lo digo especialmente por mis hermanos y hermanas. Cuánta gracia hay aquí de parte del Señor. Es para llorar de alegría y decir: no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre. Es Dios revelándose a nosotros, iluminándonos para entender la gloria del evangelio. Pero si esta compañía de personas y otros que el Señor está levantando, podemos decir: oh Dios, visítanos de una manera especial, de una manera nueva, para que el evangelio sea anunciado en nuestros salones, en nuestros salones de casa, en nuestras cocinas, en nuestras congregaciones, con un nuevo poder, que florezca la vara, que eche almendra. Señor, que sea notable, que tu mano se ha puesto de una forma desconocida quizá para nosotros sobre nuestras vidas, y que avance tu causa. Quinta pregunta, y termino con eso. ¿Estás dispuesto a caminar de puntillas para no entristecer al Espíritu Santo? No podemos esperar estas visitaciones si le hablamos con aspereza a nuestra esposa. Y si le hablamos con aspereza a nuestra esposa, nos está faltando tiempo para pedirle perdón al Señor y a ella. O si abrigamos rencores, o si nos pasamos el día entre quejas o críticas amargas. Olvídate de ese tipo de unciones. Mientras encontramos deleite en programas de televisión donde una pandilla de periodistas con los ojos inyectados en sangre despellejan al famoso de turno. No podemos esperar esto. Si encontramos deleite en películas violentas, obscenas, sucias, si dejamos que nuestros ojos sean ojos vagabundos, que no miran únicamente lo recto, lo noble, no podemos esperar este tipo de visitaciones. Pero la cosa, hermano, es que el Señor quiere dárnosla. ¿Estamos dispuestos a andar de puntilla? ¿Estamos dispuestos a ser considerados con el Espíritu de Dios? Si flirteamos con el mundo, si nos damos licencias, bueno, nadie es perfecto. Si nos enorgullecemos,
de la pureza doctrinal. Olvídate de este tipo de visitaciones. Si tratamos con desdén a otros hermanos que no tienen la misma luz, y hablamos con un aire de superioridad, de personas que han sido salvadas y amadas eternamente por el Señor, y que a lo mejor están cometiendo algunos errores teológicos. Pero si hay ese sentimiento de superioridad, o a veces camuflado detrás de frases piadosas, yo no estoy sugiriendo que confrontar o denunciar tenga que estar motivado por un corazón de orgullo. No lo estoy sugiriendo. Pablo confrontó a Pedro. Pero espero que me estáis entendiendo. A veces hay una especie de disfrute. Hay un algo que viene del infierno y de nuestro corazón cuando podemos encontrar los errores doctrinales y sacarlos a la luz. Oh, hermano, olvídate de las visitaciones del Espíritu. Pero si estas cosas están en nosotros y nos arrepentimos, y el Señor nos da lágrimas para llorar y volver a venir al Calvario en arrepentimiento y fe, yo estoy seguro de que Dios tiene cosas extraordinarias a través de nosotros. El Señor nos dará la medida que Él quiera darnos. Tal vez no viviremos experiencias, quizá como Whitefield o como otros, o tal vez sí. Eso tampoco me importa mucho en un sentido, es un asunto de Dios. Pero Dios nos dará una medida de este poder y una experiencia constante de estas gracias, para que nosotros podamos decir como Pablo: hice lo que me tocaba, anuncié el Evangelio y vino en palabras y vino en poder. Vamos a orar. Aleluya. 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 Señor, atráenos a ti y en pos de ti correremos. Perdónanos, Señor. Trae convicción de pecados, sí. Si necesitamos, Señor, ser convencidos de pecado, tráelo. Porque sabemos que en tus manos, Señor, estamos a salvo. Y tú, Señor, no haces eso para hacernos daño, sino para llevarnos, Señor, más alto. Y nos das pies como de sierva. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a responder a ella. Ayúdame y ayuda a mis hermanos. Y haz tú lo que bien te parezca, Señor. Visítanos, Señor. Que tu gracia sea manifestada en este tiempo, en estos meses, en estos años que están por delante, en nuestras iglesias, en nuestros pequeños grupos. Y la gloria, Señor, sea vista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.